السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد, busco ayuda en el nombre de Allah, el clemente, el misericordioso, y que el amor y la protección de Allah sean con el último de los profetas. Hermanos y hermanas, quisiera compartir con vosotros una reflexión sobre el elevado precio de las ofrendas, sobre el elevado precio de los corderos, ya que estamos en los 10 primeros días de Dhul Hijjah, estos días tan valiosos ante Allah, y estamos a pocos días de la celebración de nuestra festividad, la festividad del sacrificio, Eid al-Adha. Y escuchamos en las calles, en las tiendas, en los comercios, etcétera, etcétera, escuchamos a la gente quejarse del elevado precio de las ofrendas, de los corderos, y que este año están más caros que el año pasado, etcétera, etcétera. Ante esto, decidí realizar esta breve reflexión con todos vosotros y vosotras para que tengamos presente una serie de cosas. Y esta reflexión la dividí en 4 puntos. La haré breve a fin de que no aburrir a los hermanos y hermanas. El primer punto que quiero mencionar es un hadith del profeta sallallahu alaihi wasallam, un hadith que quizás algunos sea la primera vez que escuchéis, otros quizás ya lo conozcan, pero viene bien recordarlo. Entonces el primer punto es recordar este hadith que os voy a relatar. Es un hadith que está en Sunan al-Tirmidhi, en Sunan ibn Majah, en el Musnad del Imam Ahmad y en otros libros de hadith, y que el Sheikh al-Albani rahimahullah lo declara auténtico. Por tanto es un hadith sahih, auténtico. Y nos dice así en árabe: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: غلى السعر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس: يا رسول الله سعر لنا. فقال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. إلى آخر الحديث. En español nos relata Anas ibn Malik, el compañero del profeta sallallahu alaihi wasallam, y nos dice que en época del profeta sallallahu alaihi wasallam hubo un momento en el que subieron los precios de las cosas. Subieron los precios. Entonces la gente se quejó al profeta sallallahu alaihi wasallam de esa situación y le dijeron: Sa'ir lana, es decir, oh mensajero de Allah, establece un precio fijo a las cosas para que los comerciantes o los vendedores no anden subiendo los precios. Es decir, establece un precio fijo a las mercancías, a las cosas, a las materias. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam dijo: Inna Allah huwa al-musa'ir. En español dijo el profeta: ciertamente el que hace que las cosas sean caras o baratas es Allah subhanahu wa ta'ala. Él es el huwa al-qabid, él es el que hace que vivamos en estrechez, en dificultades, como intentando llegar a fin de mes como mejor podamos, etcétera, etcétera. Y él es el basit, es decir, el que extiende su rizq sobre sus siervos, su sustento sobre sus siervos, y viven más, digamos que en alivio, viven cómodos, mejor, etcétera, etcétera. Ar-Raziq, es decir, es el que sustenta. Por tanto, el profeta sallallahu alaihi wasallam se negó a establecer un precio a las cosas y dijo que estos asuntos vienen de Allah subhanahu wa ta'ala, porque Él es el que domina el mundo y Él es el que hace que a veces las cosas sean caras, otras veces bajen de precio, etcétera, etcétera, y que Él es el que nos sustenta, Allah subhanahu wa ta'ala. Y por eso nuestros sabios nos mencionan que de las causas naturales por las que los precios suben, etcétera, etcétera, se deben a 3 principalmente, tal como mencionó el Sheikh Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala, y nos dijo que es liqillati al-mahsul, es decir, debido de las causas por las que los precios suben o se vuelven muy elevados, es debido a la escasez de la materia
de la mercancía o de esa cosa, debido, en segundo caso, en el segundo, la segunda causa es debida a لزيادة النمو, es decir, debido a la abundancia de personas, de la abundancia de demanda por esa cosa. Y el tercero es الطمع والشجع, es decir, debido al tama de la gente, a la codicia, a la avaricia, etcétera, etcétera, de las personas. Estas son, digamos, las causas naturales. Pero el musulmán sabe que de las principales causas que ocasionan que los precios suban, etcétera, etcétera, y que vivamos en dificultades y demás, en la escasez de nuestros frutos, víveres y demás, son los pecados. Ya que si decimos que los pecados tienen consecuencias en la vida de las personas, tanto físicas como emocionales, es decir, si te sientes como en depresión, sientes como ansiedad, las cosas te van mal cuando desobedeces a Allah subhanahu wa ta'ala, etc., pues entre esas consecuencias negativas que tiene cometer pecados es que el rizq, el sustento, se ve reducido, que los precios se ven elevados y que se producen sequías, etcétera, etcétera. Y esto lo menciona Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. En español, dice Allah, se puede ver la devastación en la tierra y en el mar como consecuencia de las acciones del ser humano. Dice Ibn Juzay, el Kelbi, el Gharnati, dice un gran sabio del tafsir, granadino, es un sabio granadino, por tanto, de la ciudad de Granada, que murió hace muchísimos años, comentando esta ley, nos dice la devastación en la tierra, es decir, en sequías, tentaciones, enfermedades, etcétera, etcétera, y devastación en el mar, es decir, escasez de peces, los frutos disminuyen cada vez más, etcétera, etcétera. Después, en la tierra se puede ver el elevado precio de las cosas, etcétera, etcétera. Por tanto, todo esto es, dice Allah, debido a las acciones del ser humano. Bima kasabat aydin nas. Por tanto, los principales causantes de todas las desgracias que vivimos, de las principales causas, somos nosotros mismos. Por eso dice Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, comentando esta ley que os acabo de mencionar, dice: por eso verás, analiza la situación del mundo y verás que cuantos más pecados comete la gente, cuanto más injusticias, más corrupción, más engaños, etcétera, etcétera, comete la gente, Allah más dificultades les trae a sus vidas, es decir, más enfermedades, más sequía, cosas que antes desconocían totalmente, enfermedades que antes desconocían totalmente y aparecen debido a las injusticias y corrupción que cometen las personas. Y por eso dice Allah subhanahu wa ta'ala también en otra ley del Corán: وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Y quien se aparte de mi recuerdo, es decir, quien se aparte del Islam, tendrá una vida mísera. Dice Ibn al-Qayyim, mísera tanto en esta vida como en la tumba, como en la otra vida. Por tanto, esa vida mísera se traduce en todo esto, en sequías, en dificultades, en que no llego a final de mes, en el elevado precio de las cosas, etcétera, etcétera. Por tanto, el musulmán no culpa a los demás de sus desgracias. El musulmán no culpa a los demás de sus problemas, sino que el musulmán hace autocrítica y sabe, tal como le dice Allah, que las cosas negativas que le suceden, que reflexione en sí mismo, en sus acciones, y verá que hay muchas cosas que hace mal, y que la principal causa para que esto cambie es que volvamos arrepentidos ante Allah, que volvamos sinceros a Allah subhanahu wa ta'ala y tengamos el firme compromiso de llevar a la práctica esta bella religión que nos ha revelado Allah subhanahu wa ta'ala. Este es el primer punto que quería compartir. El segundo punto es que hago un llamamiento tanto, sobre todo a los ganaderos, a los que venden ofrendas y demás, a tener misericordia con sus hermanos.
y si está en sus manos, él rebajar un poco el precio de esas ofrendas a fin de que todos los musulmanes puedan disfrutar felices de esta gran festividad, es decir, el Eid al-Adha, la festividad del sacrificio. Por tanto, es una llamada a la misericordia, a la compasión, que ganaderos y musulmanes sean hermanos, tal como Allah subhanahu wa ta'ala lo ha establecido entre ellos. Somos musulmanes y tenemos que ayudarnos y facilitarnos las cosas unos a otros. El tercer punto que quiero compartir con vosotros es que el musulmán que se vea incapacitado de comprar una ofrenda porque no tiene los medios para ello, no tiene el dinero suficiente para ello, está excusado ante Allah subhanahu wa ta'ala. Está excusado ante Allah subhanahu wa ta'ala. Si no puedes, hermano o hermana, si no puedes, estás excusado ante Allah subhanahu wa ta'ala. Y el cuarto punto que quiero mencionar, y para mí es el más importante de todos estos puntos, es que prestéis atención a una cosa, a este punto. Sobre todo aquellos que pueden comprar y no lo hacen, ya sea por llevarle la contraria a los ganaderos, ya sea porque dice que yo no le voy a hacer ganar más de la cuenta, etcétera, etcétera. Entonces, quiero llamar a todos a la siguiente reflexión en este punto, y con ello termino. Y es que esta festividad es una de las características y de los actos y de los ritos evidentes y aparentes que hacemos los musulmanes. Nosotros tenemos una serie de actos que podemos hacer en privado, pero estos actos, el del sacrificio, o como los del salat, el Eid, el salat, los 5 salawat, etcétera, como el Hajj, la peregrinación, todos estos actos se hacen en público. Y en el Islam los actos que se hacen en público, tal como en este caso el sacrificio de una ofrenda, tienen muchísimo valor. Y es de las cosas más distintivas de la religión. Y lo que más se va a perder del Islam es estos actos. Lo primero que se irá perdiendo del Islam, son estos actos que se hacen en público. Por tanto, tengamos cuidado de ser los causantes de que esta bella tradición que tenemos, este bello rito que tenemos de sacrificar el cordero, sacrificar las ofrendas, tengamos cuidado con ser los causantes de que se pierdan estas tradiciones, esta tradición entre nuestros hijos, entre nuestra familia, nuestros seres queridos, y que los musulmanes que vengan después de nosotros no sepan que hay algo llamado sacrificio, debido a que yo me niego a hacerlo porque yo puedo comprar ese cordero, pero me niego a comprarlo, me niego. Por tanto, es un llamamiento para que el musulmán piense que es un acto con el que se acerca a Allah subhanahu wa ta'ala, y que hay gente detrás que detesta el Islam, que no quiere que estas tradiciones se sigan cumpliendo y que intenta por todos los medios buscar cualquier motivo para que los musulmanes no cumplan con este rito. Por tanto, abramos los ojos, hermanos y hermanas, que hay gente detrás que intenta que no se cumpla este bello rito. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice en el Corán: لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا هُمْ نَاسِكُوهُ. En español dice: a cada comunidad, a cada pueblo, les he asignado unos ritos que deben seguir. Y a nosotros, de los ritos que nos ha dado y establecido y asignado Allah subhanahu wa ta'ala, es el de sacrificar la ofrenda, el sacrificar los corderos. Por tanto, no dejemos que se pierdan esta tradición entre nuestra familia, entre nuestros hijos, y seamos de aquellos que vivifican este rito y lo mantienen siempre vivo entre las generaciones venideras. Por tanto, prestemos atención que lo que estás realizando es un acto con el que te acercas a Allah. El precio pasa a un segundo plano cuando el objetivo es acercarme a Allah. Del mismo modo que me acerco a Allah rezando, ayunando, dando caridad, también me acerco con el sacrificio. Tú puedes decir: hermano, es que yo no como carne, es que no me gusta la carne de cordero. No hay problema. Cómpralo, sacrifica y dalo de caridad a los pobres, pero sacrifica. No te prives de este bello acto de adoración, este importante acto de adoración que es el sacrificio. Esto es todo. Que Allah nos haga ver
la verdad como verdad y nos permita seguirla, y que Allah nos haga ver la falsedad como falsedad y nos otorgue apartarnos de ella. حفظكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.